Buen día a todos. En esta ocasión vamos a repasar el tema de dominio y recorrido. Para esto hay que recordar algunos términos importantes. El primero es dominio. Recordemos que dominio es el conjunto de las primeras componentes de una relación. Recorrido es el conjunto de las segundas componentes de una relación. Y una relación, o mejor conocida como relación matemática, es el subconjunto de productos cartesianos. Primeramente, para ejemplificarlo, pues imaginémoslo que tenemos un plano, aproximadamente un plano cartesiano, donde tenemos diferentes coordenadas. Vamos a suponer coordenadas cartesianas X y Y. Entonces aquí pues vamos a plantear, por ejemplo, en X, digamos que tenemos en X igual a 1 y Y igual a 5. Si nosotros trazamos pues una vertical por X y una horizontal por Y, vamos a tener un punto. Ese punto se le conoce como par, un par cartesiano. 1,5, es decir, en X tenemos 1 y en Y tenemos 5. Y ahí tenemos pues las dos coordenadas que debemos de tener para dibujar algún tipo de geometría y que dependen principalmente del conjunto de puntos. Ahora, imaginémoslo que tenemos ahora un conjunto de puntos, o sea, un dibujo. Vamos, digamos, tenemos una recta y ahora pues tenemos una recta con la siguiente ecuación, y igual a x. Ahora, esta ecuación que podemos graficarla, es decir, a cada valor de x le corresponde un y, tiene su dominio y su recorrido. ¿Qué es el dominio? El dominio es todo aquellos valores posibles que pueden entrar dentro de la primera componente. La primera componente es X, entonces esto sería el dominio. Y la segunda componente siempre es lo que obtenemos, o sea, Y sería la segunda componente o recorrido. Entonces tenemos la primera componente y la segunda. Entonces, dentro de todos los valores que puede tomar X, todos los valores que puede tomar Y, eso se le categoriza como dominio y recorrido. Pues dicha función pues va a tener principales valores que le pueden corresponder a X y principales valores que le corresponden a Y. Entonces, prácticamente eso es lo que se le conoce como dominio y recorrido. Ahora, dentro de ese dominio y recorrido, pues podemos obtener diferentes tipos de números que pueden llegar a ser parte de ese dominio o recorrido. Y para eso quiero que veamos los números reales. Los números reales, pues, es un conjunto grande, es prácticamente el segundo conjunto más grande de los números, junto con los complejos o imaginarios, en el cual pues no vamos a tratar en este tema, pero en los números reales pues vamos a obtener los números racionales, los enteros, los naturales y los irracionales. Dentro de los reales tenemos esos números racionales. Los números racionales pueden ser 1.5, prácticamente serían todos los números decimales que podemos encontrar, 1.2, 0.5. Entonces, prácticamente todos esos números decimales son los números racionales, pero aquellos también se pueden convertir en fracción. Por ejemplo, 0.5 es lo mismo que tuviéramos como un medio. 0.25, por ejemplo, lo podemos convertir a fracción y eso es un cuarto. Entonces, todos aquellos decimales que podemos convertirlos a fracción por algún procedimiento, los vamos a conocer como números racionales. Ahora, los números enteros son aquellos que no son decimales, son prácticamente números. Por ejemplo, 1, -3,
menos 2, 0, 3, 4, 5, prácticamente todos aquellos que no poseen parte decimal. Dentro de los enteros está otra clasificación, que son los números naturales. Los números naturales son aquellos que los ocupamos para contar. Entonces, prácticamente toda esa parte de números naturales están dentro de los enteros. Entonces, los naturales serían 1, 2, 3, 4, 5, 6 y así sucesivamente. Prácticamente son aquellos que ocupamos para contar, sin incluir los negativos. Y los irracionales, por último, son aquellos que no podemos convertirlos en fracción. Esos irracionales solo podemos representarlos por algunos símbolos, por ejemplo, pi, raíz de 5, raíz de 2, el número de Euler, el logaritmo del valor absoluto de 2, por ejemplo, la raíz de 100 cuadrada de 125, por ejemplo. Entonces, todos esos valores los va a dar, por ejemplo, pi. Pi, si nosotros lo reescribimos en la calculadora, lo va a dar como 3.1415 y cantidades de decimales. Entonces, no podemos convertir esta fracción, debemos de dejarlo en forma de decimales infinitos y de manera aproximada. Entonces, esos no los vamos a poder convertir a fracción. Entonces, ya viendo eso, planteamos un ejemplo. Y este ejemplo tiene la siguiente característica. Nos queda una función f igual a f de x igual al seno de x. Lo pide encontrar el dominio y el recorrido. Recordemos que el dominio son todos aquellos valores que puede tomar x. En el caso de esta función, una función sinusoidal, observemos, todo valor que esté en este eje, todo este eje que sería x, y este eje que le vamos a llamar y. Entonces, todo este eje va a poder tener valores y voy a poder introducirlo en esta función. Por ejemplo, si yo hago seno de un valor cualquiera de aquí, digamos 4.5, vamos a obtener un valor numérico aproximadamente igual a 0. Menos 0.97. Por ejemplo, aquí, digamos, si tenemos otro valor, seno de 8, vamos a obtener 0.98 aproximadamente. Si obtenemos 3.14, por ejemplo, eso es 0, porque es pi. O sea, el seno de pi es igual a 0. Entonces, prácticamente lo que tenemos aquí en pi es un número irracional. Entonces, absolutamente todos los números que podamos imaginar, podemos introducirlo dentro de x. Recordemos que x es el dominio y y es el recorrido. Así que en x puede entrar toditos los valores de los números reales. Entonces, el dominio va a ser los números reales, el conjunto de los números reales, o representado como barra R. Entonces, el dominio de esa función va a ser todo el conjunto de los números reales. Para el caso del recorrido, debemos de observar la gráfica y vemos que la gráfica solo varía entre 1 y menos 1. Es decir, en todo esto, la función existe. Si podemos observar, siempre vamos a obtener un valor, sin importar ya sea positivo o negativo, siempre vamos a obtener un valor. Entonces, nuestro recorrido, que recordemos que y va a ser desde menos 1 hasta 1 y lo vamos a reescribir de esta manera. Desde menos 1 hasta 1. Ahora, ¿estos corchetes qué significan? Significan que en este punto incluyo al menos 1 y hasta llegar hasta el valle, la cresta, del valle a la cresta. Entonces, en esta cresta vamos a obtener también un valor de 1 y aquí de menos 1. Es decir, que esos puntos están dentro de la gráfica, por lo tanto se incluyen. Vamos a colocarlo entre corchetes cerrados.
¿Qué pasaría si en el caso no se incluyera el -1? Que esta gráfica fuera de esta manera y aproximadamente igual y no toca. Entonces, los valores van a ir desde -1 hasta 1, donde el -1 no se incluye. Pero en este caso vemos que incluye tanto el -1 como el 1 y la gráfica va a poder tomar cualquier valor de y que esté dentro de este intervalo, -1 a 1. Es decir, aquí va a estar, por ejemplo, -0.97, -0.5, el mismo 0.5, va a estar 0 y 0. Por ejemplo, 2, y ahí sucesivamente, siempre y cuando estemos dentro de este intervalo. Entonces, el recorrido va a ser desde -1 hasta 1. Esto es un ejemplo básico para comprender el recorrido. Ahora veamos la siguiente gráfica, y este es con respecto al logaritmo de x. De esta forma de expresar funciones de manera gráfica y encontrar dominio y recorrido son mucho más sencillas que otro tipo de función que queramos representar. Ya vamos a ver en ejemplo más adelante que el recorrido del dominio algunas veces es difícil visualizarlo de manera gráfica. Pero en este caso, por ejemplo, nos piden encontrar el dominio del recorrido de esta función, logaritmo de x. Entonces aquí tenemos la función y nos pide encontrar primeramente el dominio. El dominio es x. Recorrido es y, recordemos. Eso no se los olvide. X y y. Entonces, ¿cuál de los valores que están dentro de la recta en x, cuáles valores sí incluye la gráfica? Vemos que la gráfica en la parte negativa no hay valores. Aquí no hay. Pero en la parte positiva aquí sí. Vemos que la gráfica varía solo en el eje x positivo. Aquí es un positivo, aquí es un negativo, recordemos. Entonces, nuestro dominio es de dónde va a ir, desde 0 hasta, y esto se va a extender hasta el infinito. Hasta al infinito positivo. Entonces, ¿cómo vamos a escribir nuestro dominio? Que en x o dominio van a ir desde 0 hasta infinito. Vemos que el 0 no se incluye. ¿Por qué? Porque si observamos esta gráfica va a ir bajando, bajando, bajando y jamás va a tocar esta recta. Esta recta que vemos aquí. Esta recta es x igual a 0. ¿Por qué? Porque todo en esto en x, ¿cuánto vale? 0. Entonces, esta gráfica jamás va a tocar a la y, al eje y, o x igual a 0, es lo mismo. Prácticamente va a ir bajando hasta el infinito y jamás se va a acercar tanto, pero jamás va a tocar la línea recta. Con lo cual, el dominio va a ir desde 0 y el 0 no se incluye, por lo tanto ponemos el paréntesis así. Aquí no se incluye. Y cuando colocamos el corchete de esta manera, ahí sí se incluye. Ahí sí se incluye y aquí no. Por lo tanto, el 0 no se incluye y se irá este intervalo hasta infinito, que tampoco se incluye, ya que, o sea, no podemos llegar hasta ese infinito, desde a x. Por lo tanto, el infinito tampoco se incluye. Dominio irá desde 0 hasta infinito. Cualquier valor aquí dentro existirá en la función. Por ejemplo, 2. Si sustituimos aquí, vamos a obtener un número decimal. Si sustituimos aquí, por ejemplo, 3.16, también nos va a dar un número. Y lo podemos comprobar en la calculadora. Si es, por ejemplo, 210, lo sustituimos aquí, también nos va a dar otro número. Si están dentro del dominio. Mientras no se salga de ahí, esta función va a ser siempre cierta. ¿Qué pasará si colocáramos un valor fuera de este intervalo? Fuera de este intervalo, estarían ya los números negativos. Aquí la función ya no existe. O sea, el logaritmo de -1, de -2, no existe. Podemos colocar en la calculadora y no va ni un valor. Ahora, ahora queremos observar el recorrido. ¿Qué pasa con el recorrido? El recorrido, pues, recordemos que y
Entonces sería todos los valores que puede tomar el eje vertical. Y todos estos valores que pueden tomar el eje vertical, hay negativos, hay fraccionarios, hay irracionales, hay números naturales, números naturales, números enteros, incluso el cero. Prácticamente vemos que la función va a existir siempre en la vertical. Vemos que existe, existe, existe y existe. Esta función se empieza a crecer y va a seguir existiendo en Y. Y también hacia abajo va a seguir existiendo. Por lo tanto, el recorrido pertenece a los números reales. A todos los números reales, como vimos en el conjunto, a todos esos naturales, enteros, irracionales, todo lo que queramos o que pensemos que podamos obtener, se van a obtener siempre sustituyendo cualquier valor de x. Por ejemplo, si yo sustituyo el logaritmo de 11, voy a tener aquí un número irracional. Un número irracional. Y vamos a ver que siempre está dentro de este conjunto, dentro de los números reales. Por lo tanto, cualquier valor de aquí que esté dentro del dominio en X, claro, vamos a obtener un recorrido que pertenece a los números reales. Vemos la forma algo fácil de identificarlo por medio de gráfica. Ahora miren con la función del coseno. Para esto es idéntico. Porque prácticamente en esto, pues en X y Y, en X vemos que si sustituimos cualquier valor de X, siempre vamos a obtener algo, una función específica, un valor en Y. La función siempre va a existir en cualquier punto que aquí hagamos. Con lo cual, el dominio pertenece a los números reales. Cualquier valor irracional, entero o natural va a seguir siendo perteneciente a los números reales. Ahora, ¿qué pasa con el recorrido? El recorrido es lo mismo, porque el recorrido va desde 1 hasta -1. Entonces, todo esto que tenemos aquí sería el recorrido o el movimiento que hace la gráfica en la vertical. Por lo tanto, iría desde -1, porque se incluye el -1, hasta 1, que también incluye en la gráfica. Por lo tanto, colocamos así los corchetes. Ahora, es de notar que algunas veces no podemos identificar así de una manera gráfica, especialmente el dominio. Por esta razón, imaginemos la función tangente. Aquí está la función tangente. Esta función tangente, observamos que en el caso del recorrido vemos que no hay problema, porque vemos que el recorrido, o sea, Y, se toma valores en todas las vertical posibles, hasta en cero, en los negativos. Siempre vamos a obtener un valor, sin importar, qué valor en Y o qué intervalo sea. Por lo tanto, el recorrido pertenece a los números reales, porque siempre obtenemos un valor. Pero ¿qué pasa con el dominio? El dominio, el problema que tiene es que no, si nosotros trazamos una asíntota, aproximadamente igual, una asíntota, justamente les puedo asegurar que en este valor, esta gráfica jamás va a tocar a esta línea, y en esta tampoco la va a tocar. Entonces hay un cierto valor o ciertos valores donde ya no es válido esto. Por lo tanto, no podemos identificar cuál es ese valor. La única forma de hacerlo es reduciendo esta expresión tangente, porque el tangente se puede reescribir de esta manera: el seno de x entre el coseno de x. Ahora, ¿cuáles son los valores que puede tomar x? Pues todos, a excepción de aquellos valores de x que hagan que el coseno sea igual a 0. Porque haciendo el coseno igual a 0, vamos a obtener seno de x entre 0, esto va a dar indeterminado. O sea, esto no es válido. Entonces debemos de buscar todos aquellos valores de x que los vuelvan 0 para excluirlo de ese conjunto grande de los números reales. Entonces, es lo que precisamente vamos a hacer. Vamos a buscar de qué manera se anula ese coseno. Para esto
Observemos esta gráfica o círculo unitario, donde tenemos que a distintos puntos obtenemos diferentes tipos de valores de 0. Aquí 0, 0 y 0. Entonces, prácticamente podemos ir probando con cualquiera de estos valores. Por ejemplo, pi sexto, pi cuarto, pi tercio, pi medio, 2 pi tercio, 3 pi cuarto, 5 pi sexto, hasta pi. Y dar la vuelta a la circunferencia. Ir probando cada valor y ver en qué parte nuestro coseno se hace 0. Pero otra forma fácil es observando a dónde hay 0. Y vemos que aquí, específicamente, entonces cada media vuelta, que estos 90 grados, o en radianes sería pi medios radianes. O sea, vamos a ir probando cada pi medios y vamos a ver en qué parte se los hace 0 para encontrar ahí los posibles valores. Entonces comenzamos. ¿Cuánto es el coseno de 0? Es 1. Podemos reescribirlo en la calculadora en radianes y nos va a dar ese valor. Hay que anotar, hay que observar precisamente que la calculadora debe estar en radianes para que los valores sean correctos. ¿Qué pasa con el coseno de pi medios? Avanzamos pi medios y lo que obtenemos es el valor de 0. Ahora a este pi medios le sumamos otro pi medios. Y al sumar otro pi medios obtenemos 2 pi medios, que simplificándolo es como que tuviéramos simplemente pi. Y obtenemos menos 1. Y ahí sucesivamente sumamos a este pi un pi medio más. Bueno, aquí aproximadamente pi más otro pi medio. Vamos a obtener prácticamente haciendo haciendo suma de fracciones, sería aquí 2pi más un pi. Esto daría 3pi medio, que es lo que tenemos aquí. 3pi medio. Coseno de 3pi medio es 0. Por lo tanto, estos valores y este los están sirviendo. Porque estos valores ya vimos que no pueden pertenecer a nuestro dominio. Porque anularían o harían indefinida nuestra función. Entonces, lo ensayamos para todos los pi medios. Sumamos otro pi medio, los daría 4 pi medio. Eso equivaldría a 2 pi, los da 1. Sumamos otros pi medios, los da 5 pi medios, daría 0. Sumamos otros pi medios, daría 6 pi medios y esto daría 3. Otros pi medios daría 7 pi medios y otros pi medios simplificado daría 4 pi. Y eso los da 1. Ahora, observemos en qué valores son los que es de 0. Prácticamente serían el coseno de un medio, de pi medio, es 0. Otro, 3 medios de pi. Esto es igual a 0. Y observemos que el número que estamos obteniendo es impar. Por lo tanto, si encontramos otro impar, el otro impar sería 5 pi medios. Y efectivamente es 0. Y el otro es 7 pi medios. El número que estamos obteniendo es impar, recuerden. Y lo daría 0 de nuevo. Y así sucesivamente. El otro daría 9 pi medio. Y les puedo asegurar que esto da 0 igual. Y así sucesivamente podemos obteniendo que este número que va cambiando debe ser impar multiplicado por ese pi medio. Ahora, viendo eso, ¿cómo podemos reescribirlo? Podemos reescribirlo de la siguiente manera. Que el coseno de a por pi medio, donde a es son los números son los números impares multiplicados por pi medio debe ser igual a 0. Ahora, ¿cómo hacemos? Obligamos esta a para que siempre los dé un número impar. Pues hacemos esto. A es igual a 2 por n menos 1. Cuando n pertenece a los números naturales. O sea, n siempre va a ser 1, 2, 3, 4, 5, 6 hasta el infinito. Cualquier número que hagamos de eso, lo sustituimos aquí, lo multiplicamos por 2 y le restamos 1, siempre vamos a obtener un número impar. Podemos comprobarlo a continuación. A por 2 por n, que es 1 menos 1, daría 1. 2 por 2 menos 1 daría 3. 2 por 3 menos 1 daría 5.
Y así sucesivamente podemos sustituir otro número cualquiera y nos va a dar siempre un número impar. Ahora, ese número impar va a ir de esta manera. El número impar o 2n-1 multiplicado por pi medio. Al hacer esto, siempre podemos asegurarlo que va a dar 0. Pueden probar en la calculadora introduciendo 2n aquí, cualquier número que pueden probar con 5, sería 2 por 5 daría 10, menos 1 daría 11, sería 11 pi medios. Si hacemos el coseno de 11 pi medios, nos va a dar 0. Y así sucesivamente, cualquier número, esa expresión siempre nos va a dar 0. Por lo tanto, al reescribir esto, si introducimos en vez de x la expresión de adentro, vamos a obtener indefinido. Es decir, en esa función, nuestra otra función que estamos introduciéndole ese ángulo, jamás va a ser válida. Por lo tanto, el recorrido va a ser todos los números reales. En excepción se le coloca menos y llaves, aquello que no va a pertenecer al conjunto, menos todos los valores de 2n-1 por pi medios, cuando o si n pertenece a los números naturales. Y así queda reescrito nuestro dominio. Ahora, ¿qué pasa con el recorrido? Mencionamos el recorrido, bueno, vamos a retroceder, de que toma cualquier valor de la vertical, con lo cual nuestros recorridos son los números reales. Entonces, nuestros recorridos serán los números reales. Ahora pasemos al cosecante. Cosecante ocurre un problema similar. El dominio no es tan fácil identificarlo a simple vista. Sin embargo, el recorrido sí. ¿Por qué? Vemos que en este punto, aquí hay una especie de asíndota, y en este punto hay otra especie de asíndota. Entre eso, entre menos 1 y 1, aquí no hay función. Pueden comprobarlo graficando esta función y van a obtener que jamás van a obtener un número entre menos 1 y 1. Por ejemplo, menos 0,98, 0,5, jamás, porque esta gráfica llega hasta ahí. Prácticamente eso ya no sería incluido en los números reales. Hay que descontarle esa parte. Y vamos a ver cómo se realiza o cómo se reescribe. Entonces, primeramente hallemos el dominio. Recordemos que el dominio no es tan fácil hallarlo. Para eso el cosecante se puede reescribir como 1 entre el seno de x. Entonces, ¿qué valores no puede tomar x? Pues aquellos donde al sustituir x hagan el seno 0. Entonces, ¿qué valores son esos? Hacemos lo mismo del círculo unitario. Escribimos 0, le vamos sumando pi medio a cada ángulo. Comenzamos con 0. A 0 le sumamos pi medio, daría seno de pi medio igual a 1. Sumamos a pi medio a esto y los daría pi. Sería 0. Sumamos pi medio a esto y los daría 3 pi medio, daría menos 1. Sumamos otro pi medio, lo daría seno de pi, daría 0. Y ahí sucesivamente vamos sumando y vamos obteniendo que todos estos valores, en qué punto no se hacen 0. Entonces, prácticamente observamos que prácticamente al todo valor n por pi, siempre vamos a obtener 0, siempre y cuando n pertenezca a los números naturales. Entonces, cualquier valor que le demos aquí multiplicado por pi va a ser siempre 0. Por ejemplo, aquí, seno de pi, o sea, 1 por pi daría pi, seno de pi, 0. Un valor otro que sustituyamos los números reales, 4pi. Seno de 4pi daría siempre 0. Aquí lo vamos reescribiendo. Observemos que para el caso de 3pi igual da 0, para el 4pi da 0, y para 7, 8, 9, números altos por pi siempre van a dar 0. Entonces podemos reescribirlo así, que el seno de n por pi es igual a 0, siempre y cuando n de este valor, esta constante que estamos multiplicando por pi, sea perteneciente a los números naturales, o sea, aquellos que los permiten contar. Entonces el coseno de esa función
siempre los va a dar indefinido. Por lo tanto, al dominio, a los números reales hay que descontarle esa función que tenemos aquí, esos valores que van a participar dentro de la función sinusoidal. Todos esos valores no deben ser incluidos dentro del dominio. Así que serían los números reales menos las llaves y ponemos el valor n por pi siempre y cuando n pertenezca a los números naturales. Y aquí ya tenemos el dominio. ¿Y el recorrido cómo era? Observamos que solamente entre menos 1 y 1 no se incluye. Y lo demás sí. ¿Cómo podemos reescribirlo? Que desde menos infinito hasta menos 1 unido. Esa función es para unir dos conjuntos y formar un solo. Hasta 1 e infinito es el recorrido. Vemos la gráfica y vemos que la gráfica viene desde el infinito, desde menos infinito. Llega hasta menos 1. Así que es a corchete abierto porque el infinito nunca se va a tomar. Esto siempre va a ir acompañado del corchete abierto, coma, menos 1. Aquí sí cerramos el corchete porque se incluye unido desde este otro conjunto. Aquí. Y sería desde 1 que se incluye hasta infinito positivo que no se incluye. Y aquí tenemos ya nuestro recorrido. Vemos efectivamente que al hacer este procedimiento no incluimos esto, que por supuesto no pertenece al recorrido de esa función. Ahora quiero que veamos por último esta función, que es la raíz de x más 9. Esta raíz de x más 9 tiene este tipo de forma al graficarlo. Pero hay ciertos valores que ya no deben ser incluidos. Efectivamente vemos que en el caso del recorrido jamás vamos a obtener un número negativo. ¿Por qué? Porque está dentro de una raíz la función y instituimos cualquier valor, por ejemplo, 10 más 9, por ejemplo, a 19, dejo de dar raíz de 19, y esto siempre lo va a dar positivo, o sea, siempre va a estar en esta área de aquí, en este eje y positivo. En el caso del recorrido va a ser desde 0 hasta más infinito. Y el 0 sí se incluye porque vemos que la gráfica toca el eje X. Por lo tanto, el recorrido va desde 0 hasta infinito. Ahora, ¿qué pasa con el dominio? El dominio, observamos que las funciones que puede los valores para las funciones que puede tomar siempre deben ser menor a menos 9. ¿Por qué? Porque si nosotros, por ejemplo, sustituimos en vez de x menos 9 más 9 daría 0. Raíz de eso daría 0. Pero ¿qué pasa si bajamos en la gráfica y lo vamos hasta menos 10? Menos 10 más 9 daría menos 1. Y la raíz de menos 1 es imaginaria. Así que no puede pertenecer. Y otro valor, menos 11 hasta más 9. Esto daría menos 2, raíz de menos 2, y lo daría menos 2. Y la raíz de menos 16 más 9 daría menos 7. Y así, cualquier valor abajo de menos 9 no se incluirá. Por lo tanto, debemos de encontrar un límite. Ese límite precisamente va a ser aquel donde ya no obtengamos números negativos. Así que vamos a reescribirla de esta manera, encontrando el límite f de x raíz de x más 9. Así que debemos de asegurarlo que x más 9 no tengamos valores menores a 0. Así que primeramente hacemos 0 igual a x más 9 y despejamos x, sería menos 9. Es decir, todos aquellos valores que sean menores a menos 9, bueno, aquí no menores igual, sino menores simplemente, porque el menos 9 siempre sigue incluyendo en la gráfica. Ahí que para x menores a menos 9
ya no van a ser válidas. Por lo tanto, nuestro dominio va a ser desde menos 9 hasta más infinito. Cualquier valor que esté dentro de aquí va a seguir existiendo en nuestra variable. Debido a que la raíz de x más 9, que era nuestra función, cualquier valor, por ejemplo aquí menos 5, por ejemplo menos 5 más 9, esto entre raíz, esto va a ser 4 y raíz de 4 va a ser 2. Vemos que existe, pero si un valor fuera de aquí daría menos 11 más 9, observamos anteriormente, daría menos 2 y eso prácticamente daría imaginario, ya no se incluye entre los números reales, ya no es válido para esta ocasión. Por lo tanto, vemos que este dominio para esa función es cierta. Para el caso del recorrido, observemos que, o estuvimos recordando de que la función va solamente de los positivos, con lo cual va desde 0, se incluye el 0 hasta más infinito. Vemos desde 0 hasta más infinito, esta función sigue creciendo, no se detiene. Así que todo esto se incluye, menos los negativos. Por esta raíz jamás los va a dar un número negativo en y. Por tanto, el recorrido siempre va a ser desde 0, incluyéndolo, hasta más infinito. No toma negativos. Bueno, hasta aquí llegaría la primera parte de nuestro video de dominio y recorrido. Y en el próximo video, en otra ocasión, pues vamos a realizar el proceso de relaciones matemáticas y realizando el gráfico, realizando los límites o fronteras y viendo cómo es su proceso para encontrar el dominio y el recorrido, solamente que ahora utilizando ya las condiciones de frontera que ya lo da el problema. Muchas gracias por ver el video y recuerde suscribirse al canal para mantenerse al tanto de otros, de otras actualizaciones que vamos a estar subiendo muy prontamente. Muchas gracias, buen día.